Hola, mi nombre es Sergio Capacho y quiero darle la bienvenida a cómo aplicar un formato condicional en Excel. ¿Qué es un formato? Un formato es el estilo como se presentan los datos en una hoja de cálculo. Hablamos de que cuando usted aplica negrita, cursiva, subrayado, colores, tamaño, tipo de fuente, cambia el estilo de presentación de los números, usted está aplicando un formato. Cuando nosotros hablamos de formatos condicionales, estamos hablando que este formato o este estilo de presentación se puede generar como resultado de una condición que usted le programa dentro de Excel. Para desarrollar el ejercicio de formatos condicionales, vamos a trabajar con una pequeña hoja de cálculo donde tenemos unos estudiantes. Cada estudiante tiene 3 notas, es decir, tiene la nota 1, la nota 2, la nota 3. Además, la nota del estudiante se obtiene por un promedio, donde nos sumamos la nota 1, la nota 2, la nota 3 y la dividimos respectivamente entre 3. Además, tiene una nota de tipo general que consiste en un texto, el cual dice que si el estudiante tiene menos de 3 puntos, debe colocar el texto que dice reprobado. Si tiene 3 puntos, significa que el estudiante tiene una nota de tipo suficiente. Y además, si el estudiante tiene más de 3 puntos, el estudiante está aprobado. Debemos aclarar que la nota mínima de un estudiante es 0, la nota máxima es 5 y la nota aprobatoria es 3. Ahora bien, para aplicar formatos condicionales se puede hacer de dos maneras. La primera es utilizando los formatos o las opciones predefinidas que tiene el Excel, y la segunda es utilizar el administrador de reglas. Comencemos por la opción más sencilla, la que vamos a utilizar los menús prediseñados que tiene el Excel. En ese sentido vamos con la primera pregunta: aplicar el formato condicional barra de datos a las columnas nota 1, nota 2, nota 3. Es decir, vamos a aplicarles el formato a estas celdas. Para aplicar un formato condicional, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la zona o las celdas con las cuales vamos a trabajar. Segundo, le doy clic en inicio, voy dentro de inicio a donde dice formato condicional y en este caso voy a aplicar el formato barra de datos. Selecciono una opción de las que tengo allí, le doy clic. Obsérvese lo siguiente: si de pronto María en su primer previo sacó 1, obsérvese que la barra automáticamente se cambia. Supongamos que aquí este estudiante, también María, en el segundo sacó fue 5. Ella automáticamente rediseña o cambia el formato. Por eso es que esto se denomina formato condicional, es decir, cambia el estilo de presentación en función del dato o el valor que tenga la celda. Vamos con la segunda pregunta: aplicar el formato condicional escala de color a la columna promedio. Es decir, en este caso vamos a seleccionar la columna promedio, vamos nuevamente inicio, formato condicional, y vamos a utilizar nuevamente uno de los formatos predefinidos o prediseñados de Excel. En este caso dice escala de color y le doy clic acá a la tercera opción. ¿Qué ocurre con esta tercera opción? Entre el número esté más cercano al 0 va a colocar rojo, un valor intermedio en amarillo. Si llega a 5 es azul. Entonces tomemos por ejemplo mire, coloquemos 1, automáticamente se colocó en rojo. Asumamos vamos a colocarlo en 3, 3, 3, y vamos a colocar la señorita María, vamos a decirle que sacó 5 en el primero, 5 en el segundo, 5 en el tercero. Estos son los formatos prediseñados que tiene el Excel. Los formatos de barra de datos y escala de color también se pueden configurar utilizando lo que se denomina el administrador de reglas. ¿Cómo se haría? Bueno, para aplicar el formato condicional a la nota 1, nota 2, nota 3, lo primero que tengo es que seleccionar el bloque de datos, es decir, seleccionar las celdas, voy a formato condicional y voy a la opción que dice administrar reglas. Le doy clic, voy a la ventana que dice formato de reglas de formato condicional, verifico que diga mostrar reglas de formato para selección actual. Esto me está diciendo que las reglas que voy a aplicar se van a ajustar o se van a aplicar, valga la redundancia, a este grupo de celdas.
Ahora le doy clic donde dice nueva regla y llego aquí a este otro pequeño menú donde dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Es decir, me voy a ubicar en el primer dato y voy a aplicar el formato según los valores que voy a trabajar. En este caso los valores van a ir de 0 a 5. ¿Cuál es el formato? Mire, voy a trabajar formato de 2 colores, donde digo, mire, tipo, el mínimo voy a trabajar con un número. ¿Cuál va a ser el valor mínimo? 0. ¿Cuál va a ser el número máximo? Le voy a decir, mire, que va a ser también un número, y en este caso el número 5. ¿Qué color quiero? Bueno, mire, él me da por defecto este rojo y este amarillo. Sin embargo, si usted le da clic, usted tranquilamente lo puede redefinir. Ejemplo, vamos a decirle que quiero trabajar con un número con un color morado y le digo aceptar y le digo aplicar. Si usted observa, si el número entre más cercano a 0, el color es un fondo morado, pero entre más cercano a 5, el color tiende a ser amarillo. Vamos a trabajar ahora la columna promedios o las celdas donde está el promedio y vamos a aplicar una escala de 3 colores. Le doy clic, le doy administrar reglas, igual verifico nuevamente que dice selección actual, le voy a decir aplicar reglas y me ubico nuevamente donde dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. En este caso, ¿cuál es el formato? Voy a trabajar con 3 valores o 3 colores y entonces me dice, mire, ¿cuál es la nota mínima? Va a ser un número. ¿Cuál es ese número? 0. ¿Cuál es el punto medio de esos números? Va a ser en este caso el 3. ¿Cuál va a ser la nota máxima? También va a ser un número y va a ser el 5. Igual, como usted le está diciendo que el estilo de formato va a ser en escala de 3 colores, él le presenta o le da la alternativa de 3 colores para usted trabajar. Y usted tranquilamente o le da clic y lo redefine o simplemente se lo deja. Le da aceptar, le da aplicar, aceptar y obsérvese. Entre más cercano es al número 0 es un rojo. Si es un número intermedio lo colocó un fondo en amarillo y entre más cercano es al número 5 es un color verde. Como usted observará en este momento, este formato de barra de datos y escala de color es muy similar a la barra de datos y escala de colores que ya tiene predefinido. En todo caso es una manera de trabajar. Vamos ahora a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan ciertos valores. Me explico. De pronto su intención es trabajar con valores específicos y trabajar, configurarlo en una forma mucho más detallada. Es decir, a usted no le sirve nada de la barra de datos, nada de la escala de colores, sino usted quiere es trabajar en un escenario mucho más específico. Entonces vamos a asumir lo siguiente: se desea aplicar el formato condicional a las columnas nota 1, nota 2, nota 3, donde si la nota es menor que 3 se debe aplicar un rojo al fondo, un valor blanco en el texto y negrita. Si la nota es igual a 3 se debe colocar un color amarillo, el valor del texto en negro y negritas. De igual manera, si la nota es mayor que 3 se debe utilizar el formato de color verde de fondo, el valor del texto en blanco y negritas. ¿Cómo hacemos eso? Primero seleccionamos las columnas de la nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Por qué? Porque me dice aplicar el formato condicional a las columnas nota 1, nota 2 y nota 3. Después de que selecciono, le doy clic en inicio, le doy clic en formato condicional y voy donde dice administrador de reglas. Al darle clic allí, verifico que diga mostrar reglas de formato para selección actual, es decir, para el grupo de celdas que he marcado. Le digo nueva celda. En este caso voy a ir a la segunda opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Voy aquí donde dice dar formato únicamente a las celdas con. Aquí tengo que puedo mirar valor de la celda, texto específico, fechas, celdas en blanco. En este caso lo vamos a dejar valor de la celda
y le voy a decir, mire, yo quiero que me muestre o voy a trabajar con los datos que sean menores que 3. ¿Qué formato voy a colocar? Mire, yo quiero que si el número es menor que 3, me lo coloque en rojo, el fondo lo coloque en rojo, el número en negrita y a su vez lo coloque con letra en blanco. Le doy a aceptar, le doy a aceptar y ahora le doy a aplicar. Si se observa, todas las notas donde los estudiantes tienen menos de 3 puntos aparecen con fondo rojo y letra o el valor aparece en letra blanca. Vamos a aplicar la segundo formato, es decir, si la nota es igual a 3, tengo que colocar un color amarillo. Le digo clic en agregar regla, nuevamente en formato, únicamente a las celdas que contengan. En este caso le voy a decir, mire, que el número tiene que ser igual. Y le voy a decir, mire, yo quiero que si el número es igual a 3, ¿qué voy a colocar? Mire, voy a colocar como relleno un color amarillo. Voy a decirle que ese valor va a aparecer en negrita y va a aparecer en negro. Digo aceptar, aceptar y le digo ahora aplicar. Obsérvese que donde aparece el número 3 ahora está con un fondo amarillo. Finalmente vamos a la opción que dice si la nota es mayor que 3 debo utilizar un color de fondo verde. Nuevamente, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Le voy a decir, mire, que sea mayor que, y entonces le voy a decir que sea mayor que 3 y le voy a decir, mire, que el formato voy a utilizar como relleno un color verde y de igual manera le voy a decir que va a ser negrita y va a ser con un color blanco. Aceptar, aceptar, aplicar y le decimos aceptar. Obsérvese, donde aparece una nota mayor que 3 está en verde. Coloquemos ejemplo el 4, sigue siendo verde, pero si le colocamos 3 se convierte en amarillo. Pero si el estudiante sacó menos de 3, ejemplo 2,5, se convierte automáticamente en rojo. Más 2,9 aparece formato en rojo. Vamos a aplicar el mismo criterio a la columna del promedio. Me explico. Vamos a seleccionar acá y vamos a decirle, bueno, quiero aplicar exactamente el mismo criterio, es decir, la misma idea. Entonces selecciono primero que todo la columna promedio, le doy clic en formato condicional, administrar reglas y observe este detalle, aquí no aparece nada. ¿Por qué? Porque resulta de que la zona que estoy seleccionando, pues en esta zona no hay ninguna regla. ¿Qué voy a decirle? Mire, aplicar la regla, le voy a decir formato únicamente para las celdas que contengan y le voy a decir, mire, que si el número es menor que 3, voy a colocarle el formato, voy a colocar de relleno que sea el rojo, voy a fuente, negrita y le voy a decir, mire, que quiero que el valor aparezca en blanco y le doy a aceptar y le doy a aplicar. Obsérvese donde perdón, me equivoqué. ¿Qué se hace en ese caso? Oye, simplemente lo único que hace uno es ir a editar la regla. Aquí entonces la opción es menor que 3. Entonces le decimos aceptar, aplicar. Si usted observa, los estudiantes que tienen una nota menor que 3 aparecen en rojo. Ahora, nueva regla, aplicar únicamente a las celdas. Vamos a decirle que si es igual al número 3, formato, relleno, le colocamos fondo amarillo, le vamos a colocar que está en negrita y le vamos a decir que mantenga el color negro. Aceptar, aceptar y le decimos aplicar. Y finalmente, para los estudiantes que tienen más de 3 puntos, le voy a decir formato
aplicar formato únicamente a las celdas que tengan mayor que, y le decimos, mire, que tenga más de 3 puntos. ¿Qué formato? El relleno le vamos a decir que tiene un formato de color verde, que en negrita, y le vamos a decir además que tenga el color blanco. Aceptar, aceptar, aplicar. Vamos a decirle aceptar. Obsérvese lo siguiente: este estudiante, supongamos que obtuvo 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. Automáticamente el formato condicional hace que cambie el estilo de presentación. Supongamos que aquí, fíjate, de pronto aquí sacó 1, automáticamente el promedio o en la celda del promedio se cambió. Podemos trabajar texto con los formatos condicionales y utilizando el administrador de red. Vamos a aplicar básicamente lo siguiente: si el texto es reprobado, dice reprobado, igual que le coloque rojo y el valor del número en blanco y la letra negrita. Si dice suficiente, fondo amarillo, y si dice aprobado, en letra verde. Entonces, ¿qué hacemos para que esto funcione? Seleccionamos la zona con la cual deseamos trabajar. Igual, formato condicional, administrador de reglas, verificamos que diga reglas de formato para, nueva regla, y vamos nuevamente a verificar únicamente las celdas que contengan, donde dice formato únicamente a las celdas que contengan. Me ubico aquí en esta primera columna y en este caso dice valor de celdas, pero yo no quiero trabajar es con un valor, es decir, no quiero trabajar con un número. Mire, yo quiero trabajar es con un texto específico. Y entonces yo voy aquí a colocarle, mire, si el texto que aparece ahí es reprobado, ¿qué deseo que haga? Bueno, mire, yo deseo que el contenido me lo coloque en rojo con una fuente en negrita y un color blanco, y le doy a aceptar, le doy a aceptar y le doy a aplicar. Obsérvese, los que aparecen en reprobado, los que están reprobados comienzan a colocarse con un fondo rojo. Vamos a la segunda opción: administrador de reglas, nueva regla, únicamente a las celdas que contienen, y voy y busco nuevamente que diga texto. ¿Qué texto voy a colocar ahora? Que diga suficiente. ¿Qué deseo yo? ¿Qué formato se aparezca? Bueno, que coloque fondo amarillo, la letra en negrita, y que mantenga el color de la letra en negro. Le digo aceptar, aceptar, y le digo aplicar, aplicar. Finalmente, la última regla sería aplicar formato. Le digo que para el texto, y le digo que tiene que contener aprobado. Entonces le coloco el formato. Entonces, en el caso de que sea aprobado, yo lo quiero el fondo verde, quiero que la letra, el valor aparezca en negrita, y quiero que el valor sea en letra blanca. Aceptar, aplicar, aceptar. Obsérvese, los estudiantes que están reprobados están con color de fondo rojo, los aprobados en verde, y los que tienen 3 puntos aparecen con letra en amarillo. Supongamos que en este caso vamos a Thalía a ponerle 2, automáticamente él cambia el formato, el fondo y el color y el formato completamente, porque la estudiante Thalía tiene 2.5. Yo también, a través de formatos condicionales, puedo aplicar el formato a toda una fila, y para ello tengo que utilizar algo que se llaman fórmulas. Ahora bien, en este caso vamos a aplicar lo siguiente. Mire, si el promedio del estudiante es menor que 3, vamos a colocarle un color rojo de fondo. Si el estudiante tiene una nota igual a 3, vamos a colocarle un color amarillo de fondo. Y si el estudiante tiene 3
más de 3 puntos, entonces le vamos a colocar un fondo verde. Pero lo importante es que tiene que aparecer de extremo a extremo todo el formato condicional. ¿Cómo se hace? Sencillo. Primero se selecciona toda la zona con la cual deseo trabajar. Segundo, voy donde dice formato condicional. Voy donde dice administrar reglas. Y nuevamente verifico de que diga mostrar reglas de formato condicional para selección actual, es decir, para la zona donde estoy trabajando. Le voy a incorporar nueva regla. En este caso voy a construir una fórmula. Significa que tengo que irme a esta opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. En este caso la fórmula va a ser una pregunta, o básicamente una pregunta o una decisión. Ahora, ¿con quién debo comenzar esa pregunta? Voy a comenzar con la señorita que está en la celda G7, es decir, con la que está en el primero. Debo ubicar lo siguiente, mire, le voy a decir que mantenga la columna fija, pero puede variar la fila. Insisto, debo decirle que mantenga fija la columna, pero varíe la fila para que cuando haga la pregunta condicional hacia abajo se pueda ir ajustando. ¿Qué voy a preguntarle? Mire, voy a preguntarle que si el valor que está allí es menor a 3. Si es menor a 3, le voy a decir, mire, que el relleno va a ser rojo. Y le voy a decir que quiero que el número me aparezca en negrita y me aparezca en blanco el número. Le doy a aceptar, aceptar y aplicar. Si usted observa, José está reprobado y aparece reprobado toda la línea, pero vamos a poner, por ejemplo, a Luis y vamos a decirle que tiene 2, automáticamente toda la línea aparece como reprobado, o toda la línea aparece con el formato de reprobado. Vamos a colocar las dos que nos faltan, seleccionamos, le decimos formato condicional, administrar reglas, nueva regla, vamos a utilizar una fórmula, le decimos igual y nuevamente me ubico en la primera e insisto, debo decirle, mire, que mantenga fija la columna, pero puede variar la fila. Y le voy a decir, mire, que pregunte que si el contenido de esa celda es igual a 3. Si es igual a 3, le voy a decir que el formato va a ser de relleno amarillo. El valor va a estar en negrita y que mantenga un color negro. Y le decimos aceptar, aceptar, aplicar. Finalmente, vamos a trabajar con los estudiantes que tienen más de 3 puntos. Entonces utilice la fórmula que determine la celda, o voy a utilizar una fórmula, escribo igual, me ubico en la primera celda e insisto, le voy a decir, mire, que mantenga fija la columna, pero puede variar la fila. Y le voy a decir, mire, que si es mayor a 3. ¿Qué debo hacer? Le voy a decir, mire, si el estudiante tiene una nota promedio mayor que 3, que el formato de relleno vaya a ser verde. Y de igual manera la fuente la voy a colocar en negrita y finalmente le voy a decir, mire, el número en blanco. Aceptar, aceptar, aplicar. Si usted observa, vamos a poner un ejemplo. Supongamos Sánchez, que está ahorita reprobado. Entonces le decimos, mire, sacó 3 en el primero, vamos a decirle 4 en el segundo, ya está aprobado. Automáticamente él cambia el fondo o el formato de la línea completa. Bueno, por hoy ha sido un placer. Cualquier cosita me pueden dejar sus comentarios y yo con mucho gusto los voy a atender. Muchísimas gracias.